Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Es como siempre, ¿verdad? Un gran placer, ¿verdad? Poder pues estar con ustedes. También es un gran placer el poder compartir la palabra, ¿verdad? En esta tarde. Y el día de hoy creo que quiero compartir una palabra que es una palabra que todos necesitamos, creo yo, porque el tiempo en el que nos ha tocado vivir es un tiempo difícil, es un tiempo en el que pues muchos estamos pasando, ¿verdad? Por diversas dificultades, por diversas situaciones que a veces quisiéramos no pasar, quisiéramos que no sucedieran, pero al tener que enfrentarlas nosotros tenemos que pues permanecer, ¿no? en esa firmeza que necesitábamos y que seguimos necesitando en el Señor. Y el versículo en el que quiero comenzar está en Primera de Corintios capítulo 16 y es el verso 13. Y hay una palabra que, bueno, aquí se interpreta de alguna forma, pero dice: velen y estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense, ¿sí? Y hay algo que nosotros necesitamos en ese tiempo y es ese valor, ¿no? Necesitamos enfrentar las situaciones con valor. No siempre es sencillo tener el valor para enfrentar las diferentes situaciones que pues la vida trae frente a nosotros. Quisiéramos nosotros poder decir: es que a la gente buena nunca le van a pasar cosas malas. Y la realidad es que tanto a los buenos como a los malos nos suceden cosas. Eso no evita que Dios sea bueno o que la bondad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Lo que muchas veces sucede es que nosotros no podemos ver esa bondad manifiesta en nuestra vida porque estamos mirando la situación en la que estamos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que el Señor Jesús, el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Acerca del Señor Jesús, dice: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos entender. Tenemos que poner nuestra vida en la perspectiva del cielo, ¿no? Hay, no sé cuántos han visto, ¿no? La película del Príncipe de Egipto, ¿no? Y en esa película hay una canción que Jetro, ¿no? El suegro de Moisés canta, ¿no? Y está diciendo, ¿no? Mira tu vida a través de los ojos del cielo, ¿no? No trates de encontrar tu sentido por el lugar que te encuentras. No trates de encontrar tu sentido porque seas un hilo muy colorido, ¿no? Lo que tienes que hacer siempre pues es mirar el patrón, mirar lo que Dios está haciendo. A veces necesitamos empezar a mirar hacia arriba, ¿no? Mirar hacia el cielo, mirar hacia lo que Dios está haciendo, para que nosotros podamos tener una idea de qué parte nos toca en ese desarrollo de lo que Dios está haciendo. Hay algo bien importante, ¿no? Porque cuando nosotros vemos, ¿no? Uno de mis versículos favoritos, que es Eclesiastés 3:11, dice que Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. Muchas veces nosotros no entendemos la hermosura de lo que tenemos que pasar hasta que podemos ver el resultado. Siempre Dios tiene algo bueno para nosotros. Siempre hay un resultado importante para nuestra vida. Y cuando nosotros podemos mirar nuestra vida desde la perspectiva de Dios, nosotros podemos ver que aunque tengamos que pasar por distintas pruebas y tengamos que pasar por distintos retos en la vida, estas pruebas y estos retos son solamente formas en las que nosotros podemos desarrollar nuestro carácter. No, Dios no usa, dice Santiago, que Dios no es tentado de lo malo ni utiliza el mal para tentar a nadie. No es el hecho de que Dios esté buscando hacernos pasar por situaciones difíciles para que pues nosotros seamos mejores.
pero Dios sabe que tenemos que pasar por esas situaciones difíciles. Dios ya sabe que tenemos que pasar por esas cuestiones que son imposibles de evitar. Es imposible evitar, ¿no? que haya enfermedades, es imposible evitar que haya problemas económicos, es imposible evitar que haya guerras, que haya temblores, que haya todas estas cosas que van más allá de nuestro control, porque ya la naturaleza fue puesta en movimiento y ese movimiento que lleva la naturaleza pues está desarrollando todas estas cosas. Aparte, la maldad de los hombres se ha ido desarrollando y va desarrollando también todas estas cosas. Pero en todas ellas, el Señor quiere que sepamos que tenemos que saber cómo comportarnos, tenemos que saber cómo enfocarnos, cómo mantener nuestra mirada y nuestra mente puesta claramente, ¿no? en la voluntad de Dios. Y entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Que nos comportemos valientemente. Me gusta lo que dice la nueva la nueva traducción, no recuerdo qué traducción es, pero dice: manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. Y entonces es la traducción en lenguaje actual. Entonces es algo que nosotros debemos de entender. Dice claramente, ¿no? Manténganse en estado de alerta. O sea, siempre tenemos que estar enfocados en Jesús. No podemos enfocarnos ni a diestra ni a siniestra. Siempre tenemos que enfocarnos en Jesús. Siempre tenemos que estar poniendo nuestra mirada en Él, en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer. Porque su mano ha de moverse a nuestro favor, ¿sí? Él siempre busca nuestro bien. Por eso creemos lo que dice en Jeremías, ¿no? Cuando él dijo: yo tengo pensamientos buenos para ti, ¿no? De hacerte bien y de darte un futuro. El Señor tiene buenos pensamientos para nosotros. No, a veces no es lo que nosotros queremos para nosotros mismos, pero Dios tiene un buen pensamiento para nosotros. Tiene algo bueno. Y en eso bueno que Él tiene, Él quiere que nosotros confiemos, que nosotros nos fortalezcamos, ¿verdad? Que nosotros tomemos ese ánimo de seguir adelante. Y entonces dice: confíen en Cristo, estén confiando en Cristo, estén confiando, como dice Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra es fiel para perfeccionarla. Entonces Jesús está trabajando en nosotros. Jesús está usando todas las situaciones que están a nuestro alrededor para trabajar en nosotros, para producir algo en nosotros, para crear en nosotros aquello que a veces nosotros no podemos visualizar, no podemos ver, no podemos entender, pero Él está creando algo en nosotros. Él está haciendo algo importante en nuestras vidas, porque nosotros fuimos creados con propósito, fuimos creados para algo en particular y algo especial. No somos producto de la casualidad, no somos producto del ahí se va, ¿no? Dice algo precioso, ¿no? Que dice en San Juan, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Algo que a veces olvidamos, ¿no? En el verso 13, ¿no? Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Nosotros nacimos en Cristo Jesús porque Él quiso que naciéramos en Cristo Jesús. Nosotros nacimos en ese tiempo, nosotros nacimos en la familia que nacimos porque Él quiso ponernos ahí, porque hay un propósito divino en lo que Él está haciendo. Y en ese propósito divino nosotros tenemos que empezar a enfocarnos, empezar a ver el fin desde el principio y ver que vamos hacia un fin que es bueno, a un fin que es agradable, a un fin que Dios tiene preparado para nosotros. Ese fin significa que hay tantas cosas que tienen que entrar en orden para que nosotros lleguemos ahí. Nosotros mismos tenemos que ir ordenando nuestra vida, tenemos que ir ordenando nuestro caminar, ¿no?
Y nosotros necesitamos saber, ¿no? Que la mano de Dios, ¿no? Está siempre con nosotros, ¿no? Y entonces, no, por eso dice que los caminos, ¿no? del justo son ordenados por Dios. Los pasos que nosotros tenemos que dar, ¿no? Son ordenados por Dios. Dios va poniendo las cosas delante de nosotros. El problema es cuando nosotros no podemos ver eso que Dios está haciendo, ¿no? No podemos ver lo que Dios está haciendo desde el principio y hasta el fin, pero Dios nos está llevando. Mira, en Hebreos 10, 35 y 36 dice, no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto es algo que nosotros necesitamos entender, necesitamos hacer, necesitamos saber que no podemos perder nuestra confianza en que la mano de Dios está sobre nosotros. No podemos dejar de confiar en que Dios está haciendo algo para nuestras vidas y que al final va a ser el bien. A lo mejor no es el bien que nosotros o el bien como nosotros lo visualizamos, y muchas veces el problema no es que Dios no esté obrando, es que Dios no está haciendo lo que yo quiero que haga, sino que tenemos que aprender a dejar que Dios sea Dios y nosotros empezar a ser su pueblo, como dice el Salmo 100, ¿verdad? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que dejar que Él sea el pastor, nosotros tenemos que dejar que Él sea el que nos lleve, el que nos guíe, el que nos muestre el camino por el que tenemos que ir. No solamente estar pensando en lo que nosotros queremos o cómo lo queremos o qué es lo que nos agrada, sino nosotros tenemos que pensar en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer, a dónde Él nos está llevando. Porque somos ovejas, tenemos que seguir al pastor. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Ese es el tiempo de ser sus ovejas, ese es el tiempo de seguir su voz, ese es el tiempo de tener esa confianza en que Él está con nosotros. El Salmo 23, a lo mejor ahorita para mí no es un salmo que yo quisiera estar meditando, porque dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, y muchas veces tenemos que pasar por tiempos en el cual la sombra de la muerte, ¿verdad? Quiere oscurecer nuestro camino, quiere oscurecer el hecho de que nosotros tengamos visión, de que nosotros tengamos una certeza de que Dios está con nosotros. ¿Sí? Quiere oscurecer nuestro camino, pero ahí es donde tenemos que regresar al poder de la palabra de vida, porque en el Salmo 119, 105 dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir? Cuando el mundo está oscuro, cuando mi camino parece que no sé a dónde voy, cuando parece que no veo hacia dónde tengo que ir, entonces la palabra de Dios brilla, tiene que brillar para mostrarme el camino al que voy, tiene que ser mi lámpara, tiene que ser aquello que alumbra, ¿verdad? En ese lugar oscuro. Y entonces ahí es donde no perdemos nuestra confianza en el hecho de que Dios está con nosotros, de que Dios está por nosotros, y si Él está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Porque cuando nosotros leemos el final de Romanos 8, oye, dice cosas muy preciosas, pero no son cosas que por lo menos a mí me gustarían en ciertos momentos, porque dice, estoy convencido. Y luego cuando habla de estar convencido, ¿qué dice? Estoy convencido, y lo primero que él dice, ¿no? Dice, en el 38 dice, por lo cual estoy seguro, ¿no? Y luego dice que ni la muerte ni la vida. Y eso es algo tan difícil muchas veces para nosotros, aceptar que aún en la muerte o en la vida el Señor está con nosotros. Es difícil entender lo que el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque en este momento yo no siento que la muerte sea una ganancia, yo no siento que la muerte sea algo que a mí me va a ayudar en este momento, pero es lo que el Señor está preparando delante de nosotros, no solamente lo que nosotros queremos.
Nosotros necesitamos entender que cuando nos enfrentamos a una situación mayor que nosotros, esa situación tiene que producir en nosotros fe, de saber que no importa lo que suceda, el amor de Dios no va a cambiar sobre nosotros, que la bondad de Dios no va a cambiar sobre nosotros, que la visión de Dios no va a cambiar sobre nosotros, porque Él sigue teniendo buenos pensamientos, Él sigue teniendo las mejores intenciones para nosotros, Él sigue teniendo una vida que va mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir en este momento. Y entonces dice, no pierdas tu confianza, porque esa confianza tiene galardón, esa fe va a ser premiada. Por eso en Hebreos 11, 6 dice, todo aquel que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que premia, que es galardonador, que es remunerador, que Él sabe darle buenas dádivas a aquellos que le buscan. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que buscar la bondad de Dios. En la situación en la que nos encontremos tenemos que buscar la bondad de Dios. No siempre es fácil. Yo en estos días he tenido problemas con esa situación de buscar la bondad de Dios en lo que pasa a mi alrededor, de entender por qué pasan las cosas que pasan. Pero yo tengo que confiar que lo que pase en esta vida es porque la mano de Dios así lo ha determinado. Y si Él así lo ha determinado, es porque Él me ha dado la capacidad para poderlo enfrentar. Porque dice que no somos probados más allá de lo que podemos soportar. Y entonces si yo estoy enfrentando esta situación es porque Él está conmigo y Él me va a ayudar y Él me va a sostener. ¿Sí? Y yo necesito tener paciencia, yo necesito tener un tiempo en el que yo pueda confiar en Dios y esperar el galardón, esperar el hecho de que Él me va a dar algo bueno. ¿Por qué? Porque si yo hago la voluntad de Dios, yo voy a obtener su promesa. En Hebreos 6, ¿no? Dice que somos de aquellos que a través de la fe y la esperanza obtenemos las promesas. Tenemos, mis hermanos, que enfocarnos en obtener esa promesa, en obtener lo que Dios nos ha dicho, en obtener aquello que Dios ha preparado para nosotros. Porque no hay otra forma de hacerlo. El problema, mis hermanos, es cuando nosotros flaqueamos. Y flaqueamos. Y la palabra flaquear viene de flaco, ¿no? Y no es otra situación que a quien tú alimentes tendrá la fuerza en tu vida. Y muchas veces nosotros vivimos de la emoción, vivimos de nuestra carnalidad. Y entonces cuando la emoción se acaba nuestra fuerza. No es que la emoción sea mala. Yo no digo que las emociones sean, bueno, a veces las emociones son malas porque no nos permiten pensar claramente. Pero yo no digo que el sentir emociones sea malo. A veces me voy a sentir feliz y a veces me voy a sentir triste. A veces me voy a sentir enojado. Y es parte, ¿verdad? De lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero eso no significa que yo deje que esas emociones guíen mi vida. Ahí es donde yo tengo que poner, como dice, puestos los ojos en Jesús. Ahí es donde yo tengo que mirar más allá, como dice en Isaías, ¿no? Que los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tendrán nuevas fuerzas? Porque saben esperar en el Señor, porque saben confiar en el Señor, porque saben escuchar al Señor. En Jeremías dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es que muchas veces nuestros pensamientos nos traicionan, nuestros pensamientos empiezan a agarrar la información que tenemos. ¿Y qué información tenemos? Bueno, a veces tenemos la peor información, a veces solamente tenemos noticias, a veces solamente tenemos cosas pésimas. Yo hay mucha gente que amo, pero con la que no me gusta hablar. Yo amo a estas personas y son carísimos, dijeran los italianos, a mi corazón, pero no me gusta hablar con ellos.
porque empiezan a hablar bien, empiezan a hablar de cosas buenas y de repente empiezan a hablar de cosas que a mí no me edifican. Empiezan a hablar de cuestiones que a mí no me fortalecen, sino todo lo contrario. Empieza como pareciera que sus palabras empiezan como a carcomer mi fe, mi esperanza, mi visión, mi fuerza, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que entender lo que dice Filipenses 4:8, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto tenemos que pensar y en esto tenemos que hablar. Siempre tenemos que hablar esperanza, siempre tenemos que hablar bien, siempre tenemos que hablar no, yo no estoy diciendo tener solamente hablar nuestros deseos, no, hablar lo que Dios está diciendo, hablar de que Dios está con nosotros, hablar de que Dios es nuestra fuerza, hablar de que pase lo que pase, Dios sabe lo que está haciendo y que Él está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona. En Mateo 28, el último versículo que dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice en San Juan, ¿verdad? Dice, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador y Él estará con ustedes para siempre. Entonces a veces nosotros tenemos que crear un ambiente distinto alrededor de nosotros. Tenemos que crear un ambiente donde Dios pueda hablar, donde la promesa de Dios, donde las palabras que Jesús ha hablado, sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. Que empiecen a hablar esas palabras de vida a nuestra mente, a nuestro corazón y empezar a recibirlas, empezar a meditarlas. Por eso en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y dónde está el poder de su fuerza? Su palabra es esa fuerza que nosotros tenemos, porque cielo y tierra pasarán, pero ninguna de sus palabras pasarán. Y entonces podemos confiar completamente en esta palabra. Podemos confiar en lo que Él dijo. Él está con nosotros. Podemos confiar que Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Podemos confiar en que Él es el buen pastor. Podemos confiar que Él es el pan de vida. Podemos confiar en que Él no nos deja huérfanos. Podemos confiar en todas estas promesas que Él nos ha dado y pararnos firmes en ellas, sabiendo que ellas nos dan fuerza, porque entonces yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego puedo vestirme de la armadura de Dios. Puedo ponerme esa armadura que va más allá de lo que carnal o físicamente puedo soportar, porque Él cubre mi cabeza, Él cubre mi corazón, Él cubre mis pies, y Él es mi retaguardia, y Él me da su palabra, que es la espada del Espíritu, para atacar toda hueste de maldad. Y esa palabra produce fe, y esa fe es mi escudo, y con ese escudo puedo proteger mi corazón. Mis hermanos, porque necesitamos en ese tiempo estar firmes. Necesitamos estar firmes, plenamente convencidos de que Él está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Sí? Dice en la Nueva Biblia Viva, dice, por último recuerden que su fortaleza debe de venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. El diablo está con astucia tratando de enredarnos, pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres valientes. Tenemos que ser hombres y mujeres que saben pararse firmes y no rendirse. Tenemos que ser hombres y mujeres que estamos a las puertas del reino de los cielos y sabemos que el reino de los cielos sufre violencia, y nosotros, los valientes, nosotros los que confiamos en el Señor, nosotros los que nos fortalecemos en su gracia y en su poder, nosotros somos los que podemos heredar esas promesas. Mis amados hermanos, en esta tarde, yo quiero que seamos llenos de esa confianza en el Señor, que seamos llenos de su gracia, que seamos llenos de fe, que seamos llenos de esperanza, porque el Señor está con nosotros, y Él, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está para ayudarnos, Él está para darnos palabras de vida, Él está
para sustentarnos, hermanos. Dejemos que Él obre en nuestras vidas y seamos sustentados por medio de su gracia. Oremos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú de antemano preparaste todas estas cosas, Señor. Porque tú sabías, Señor, que todas estas cosas vendrían, Señor, y que tus hijos, Señor, tendríamos que atravesar, Señor, por estos tiempos. Por eso tú preparaste, Señor, tu palabra de antemano. Y por eso, Señor, tú nos has estado preparando, nos has estado fortaleciendo, nos has estado, Señor, llenando de tu gracia, Señor, y de tu esperanza. Hoy te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que levante, Señor, nuestras manos cansadas, Señor. Que así, Señor, como Ur y como Josué, Señor, levantaron las manos de Moisés, Señor. Así tu palabra, Señor, levante nuestras manos y tu Espíritu Santo, Señor, levante nuestras manos en este tiempo, Señor. Hasta que veamos, Señor, la victoria, tu victoria, Señor. Tu victoria, Señor, sobre la carne, Señor, tu victoria sobre el temor. Tu victoria, Señor, sobre todas estas cosas que se levantan en contra de nosotros, Señor. Y podamos experimentar, Señor, tu gracia, Señor, plena en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece a mis hermanos, fortalécelos, Señor, en ti. Y que tu mano, Señor, y tu gracia, Señor, tu poder y tu favor, Señor, estén sobre nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Y espero pronto, ¿verdad?, podernos ver ya en vivo. Sigan orando por nosotros, sigan orando por nuestra familia, por la familia, ¿verdad?, de nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Araceli, por el hermano, ¿verdad?, por todos los que estamos pasando por tiempos difíciles. Estén orando por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes, mis hermanos. Créanme que en las vigilias de la noche el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón a muchos de ustedes, y he estado orando por ustedes, orando por la iglesia, porque sabemos que Dios es el que nos fortalece para cumplir su propósito pleno en nuestras vidas. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga, y pues dejamos el lugar a los anuncios y que el Señor siga fortaleciendo cada una de nuestras vidas. Hasta luego, mis hermanos.